En la cima de la colina Santa María, en el pueblo costero de Puerto Plata, la mansión de don Antonio Ramírez se erguía como un centinela solitario del pasado. Construida con piedra caliza, con balcones de hierro forjado que parecían susurrar historias antiguas, la casa dominaba el paisaje mediterráneo. Las altas ventanas capturaban la luz dorada del atardecer, reflejando un brillo que contrastaba con la oscuridad interior. Puerto Plata, famoso por sus calles empedradas, mercados bulliciosos y el olor salado del mar, era un lugar donde la riqueza y la pobreza se entretejían en un baile desigual. Pero dentro de la mansión de Antonio, el mundo exterior parecía disolverse, atrapado en un silencio pesado como una roca. Antonio, un hombre de 60 años, con una fortuna proveniente de un imperio vinícola que se extendía desde Madrid hasta Granada, estaba sentado en su estudio, un espacio con paredes paneladas en madera oscura y estanterías llenas de libros que rara vez tocaba. Frente a él una mesa de nogal tallada sostenía un retrato enmarcado en plata su esposa doña Rosa, con una sonrisa que aún le atenazaba la garganta. Rosa había fallecido 5 años antes, en 2020, víctima de una enfermedad que ningún médico pudo curar, y su partida dejó a Antonio a la deriva en un mar de recuerdos. Sus hijos Carmen y Pablo se habían mudado a ciudades grandes, Barcelona y Sevilla, persiguiendo carreras y vidas propias. Las cartas que intercambiaban eran escasas, corteses, carentes del calor que una vez unió a la familia. El silencio de la mansión era ensordecedor, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pie que marcaba las horas con regularidad. Antonio dejó vagar su mirada hacia los cuadros en las paredes, antepasados de los Ramírez mercaderes y nobles que habían construido la dinastía en Puerto Plata. Sus ojos pintados parecían juzgarlo como si supieran que a pesar de su riqueza, había perdido algo irrecuperable. Había dedicado su vida a construir un imperio creyendo que el dinero llenaría el vacío dejado por la muerte de su hermana Luisa, ocurrida en un accidente de coche en 1980 cuando él tenía 16 años. Pero cada éxito, cada contrato firmado, solo ensanchaba la grieta en su alma. Antonio se levantó y se acercó a la ventana apartando las pesadas cortinas de terciopelo. Afuera, Puerto Plata bullía de vida, pescadores descargando redes en el puerto, vendedores pregonando aceitunas y pan tostado en el mercado de la Plaza del Mar, niños corriendo y riendo en los callejones. Pero dentro de la mansión, el tiempo parecía detenido. Recordó su infancia en un pueblo cercano donde su familia luchaba por sobrevivir vendiendo vino local en ferias. Aquellos días de hambre y esfuerzo lo impulsaron a jurar que nunca más sufriría la pobreza. Y lo había logrado, pero ¿a qué precio? Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Frunció el ceño. Había despedido al mayordomo y a la mayoría del personal meses atrás, incapaz de soportar sus miradas compasivas. Con pasos lentos, cruzó el vestíbulo de mármol donde el eco resonaba como en una iglesia vacía y abrió la pesada puerta de roble. Ante él estaba una niña frágil, como si pudiera disolverse con el viento marino. No tendría más de 8 años. Su vestido raído y descolorido colgaba de sus hombros delgados y su cabello castaño, revuelto, parecía un nido abandonado enmarcando un rostro pálido, pero sus grandes ojos negros brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación, atravesando el corazón de Antonio como una flecha. «Señor, por favor, ¿tiene algo de comer? Tengo mucha hambre», susurró la niña, con voz temblorosa como hojas de olivo al viento. Antonio la miró,
y el tiempo pareció detenerse. Aquellos ojos le recordaban a Luisa, su hermana, cuando le suplicaba que la llevara al mercado a comprar dulces con unas pocas monedas. Pero también evocaban su propia infancia cuando mendigaba sobras en un Puerto Plata menos próspero. Su riqueza actual lo había aislado de ese mundo, pero la súplica de la niña lo arrastraba de vuelta. «¿Cómo te llamas?», preguntó sorprendido por la dulzura en su voz. «Sofía», respondió ella, aferrando el dobladillo de su vestido con dedos sucios. «Entra, Sofía», dijo Antonio abriendo la puerta de par en par. «No tengo mucho, pero compartiremos lo que haya». Sofía vaciló escrutando el rostro de Antonio como buscando una trampa. Pero el hambre era más fuerte que el miedo impulsándola a cruzar el umbral. Antonio la guió al comedor, donde un candelabro proyectaba sombras danzantes en las paredes, mientras preparaba un plato con pan, queso local y uvas de la región. Sintió un destello olvidado propósito. Pero también surgió una idea extravagante, casi juguetona. Podría desafiar a esta niña. A través de ella, podría probar si su corazón endurecido aún conservaba algo de humanidad. La idea lo inquietó, pero no pudo resistirla. Sofía, sin saberlo, se había convertido en la llave de un juego que Antonio aún no comprendía del todo. El comedor de la mansión Ramírez era un emblema de lujo discreto. Una larga mesa de nogal como un barco rodeada de sillas tapizadas en terciopelo rojo oscuro y una lámpara de araña de cristal colgando del techo, reflejando la luz de las velas que Antonio encendió para disipar el frío del espacio. Ante Sofía, colocó un plato simple pero abundante, rebanadas de pan crujiente, queso duro, de la mancha uvas negras dulces y un vaso de agua fresca. La niña miró la comida con escepticismo, como temiendo que desapareciera si parpadeaba. «Come», dijo Antonio sentándose enfrente. Su voz era calmada, pero sus ojos la observaban con una mezcla de piedad y curiosidad. Sofía tomó una rebanada de pan con manos temblorosas, mordiendo bocados pequeños, como queriendo prolongarlos. Antonio la miró en silencio, notando cómo sus mejillas hundidas se movían con cada masticación. Recordó las fiestas que había organizado allí, llenas de risas, música flamenca y el tintineo de copas de Rioja. Pero aquellos días pertenecían a otra vida, a otro hombre. Ahora la presencia de Sofía, pequeña y vulnerable, llenaba el espacio de una manera que ninguna fiesta podía. «¿Vive sola, Sofía?», preguntó rompiendo el silencio. La niña asintió tragando un trozo de queso. «No tengo a nadie. Mi mamá se fue hace mucho. Vivo en la calle cerca del mercado». Antonio sintió un nudo en el pecho. Puerto Plata era un lugar de contrastes donde los ricos paseaban por la Alameda con trajes elegantes, mientras niños como Sofía dormían bajo aleros oscuros. Él había ignorado ese mundo durante años, encerrado en su torre de marfil, pero ahora con Sofía frente a él no podía apartar la vista. «Sofía, quiero proponerte algo», dijo inclinándose hacia ella. Su voz era seria, pero sus ojos brillaban con un toque de excitación. «Quiero que me pongas a prueba. Imagina que soy como tú, alguien que necesita ayuda. Quiero saber si puedo ser amable, o si solo doy la espalda como tantos otros han hecho contigo». Sofía lo miró frunciendo el ceño, confundida. «¿Por qué yo solo soy una niña? No sé cómo hacer eso». Antonio sonrió levemente, pero su mirada era intensa. «Porque tienes algo que yo perdí. Honestidad, inocencia, una forma de ver la vida que olvidé hace mucho. Quiero ver si aún puedo aprender de alguien como tú». Sofía bajó la cabeza jugueteando con un racimo de uvas. No entendía del todo lo que pedía, pero algo en su voz la convenció.
Había conocido a muchos adultos crueles, indiferentes, pocos amables, pero Antonio era diferente. Sus ojos tenían un dolor como si cargara un peso que no podía compartir. «Está bien, señor», dijo al fin levantando la vista. «Volveré mañana, pero ¿cómo lo hacemos?». Antonio se recostó en la silla con una mezcla de alivio y ansiedad. «Solo sé tú misma. Ven como hoy y pide ayuda. Fingiré no conocerte como un extraño. Quiero ver cómo actúo, qué siento. ¿Entiendes?». Sofía asintió, aunque la idea era extraña. Terminó de comer y Antonio la acompañó a la puerta. Al verla alejarse, su silueta pequeña se desvaneció en la niebla matutina que cubría Puerto Plata. Cerró la puerta y se apoyó en ella con el corazón latiendo fuerte. Había iniciado un juego, pero no estaba seguro si era para probar a Sofía o a sí mismo. ¿Era esto un acto de bondad o una forma egoísta de calmar su culpa? No tenía respuestas, pero por primera vez en años se sentía vivo. Al día siguiente, al amanecer, Sofía regresó. El cielo se teñía de rosa y naranja, y el aroma a naranjas maduras impregnaba el aire. Antonio la esperaba en la puerta, vestido con un traje de lino gris impecable, pero con un rostro más vulnerable que el día anterior. Había pasado la noche en vela cuestionando su decisión. ¿Qué esperaba lograr? Y si fallaba, probando que su corazón era demasiado rígido para cambiar, Sofía se acercó con pasos vacilantes. Repitió la súplica como habían acordado. «Por favor, señor, ¿me da algo de comer? Tengo mucha hambre». Antonio fingió dudar cruzando los brazos como un extraño cansado. Pero al ver sus ojos llenos de esperanza inmerecida, su caparazón se derrumbó. No pudo mantener la indiferencia. «Entra», dijo abriendo la puerta de par en par. Nadie debería pasar hambre. Mientras compartían el desayuno, esta vez con tortilla de patatas y algo de jamón que Antonio encontró en la despensa, se dio cuenta de que Sofía no era solo una niña necesitada. Era un espejo que reflejaba todo lo que había perdido, la capacidad de confiar, de esperar, de vivir sin máscaras. Pero también era una oportunidad. A través de ella, podía intentar recuperar al hombre que una vez quiso ser antes de que la ambición lo devorara. «¿Volverás mañana, Sofía?», preguntó cuando ella se levantó para irse. La niña lo miró con una sonrisa tímida. «Si me necesitas, sí». Antonio asintió, sintiendo que con cada visita Sofía tejía un hilo invisible que lo conectaba de nuevo con la vida. Pero sabía que este juego, este desafío, era más peligroso de lo que parecía. No solo probaba su bondad, abría puertas al pasado y no estaba seguro de estar listo para enfrentarlo. La mansión de don Antonio Ramírez, con sus muros de piedra, que parecían susurrar secretos antiguos, se erguía firme bajo el cielo gris de Puerto Plata. Era un sábado por la mañana, y el aire traía el olor a sal marina y jazmines de los jardines de la ciudad. Sofía, la niña de 8 años, que había irrumpido en la vida de Antonio como un rayo inesperado, regresó a la hora exacta con pasos ligeros, resonando en el camino de grava hacia la puerta principal. Antonio, ahora acostumbrado a esperar sus visitas con una mezcla de ansiedad y consuelo, la recibió con una sonrisa cansada pero genuina. «Buenos días, pequeña», dijo abriendo la puerta tallada. «¿Tienes hambre?». Sofía asintió, sus ojos negros brillando con gratitud no verbal. Antonio la guió al comedor donde había preparado un desayuno más elaborado que los días anteriores: churros crujientes recién hechos, chocolate espeso en tazas de porcelana y un plato de naranjas cortadas de los huertos de Puerto Plata. La niña se sentó mirando la comida
con una mezcla de asombro y cautela, como temiendo que esa generosidad fuera un sueño que se desvanecería. Mientras Sofía mojaba los churros en el chocolate, Antonio observaba, notando cómo sus manos, aunque sucias, manejaban la comida con una delicadeza sorprendente. Cada día que pasaba la presencia de Sofía cobraba más significado. No era solo una niña desfavorecida, era un recordatorio vivo de todo lo que Antonio había perdido su hermana Luisa, su familia, y sobre todo, la parte de sí mismo que una vez supo amar sin cálculos. Pero también despertaba una inquietud creciente. Sofía, con su inocencia cautivadora, lo obligaba a mirar su pasado enterrado bajo capas de riqueza y ambición. Sofía, ¿alguna vez piensas en el lugar al que quisieras volver?, preguntó Antonio, rompiendo el silencio. Su voz era suave pero cargada de una tristeza que no podía ocultar. La niña lo miró pensativa, limpiándose una gota de chocolate de la barbilla. A veces recuerdo la casa de mamá en un pueblo cercano. Tenía un patio con flores, pero ya no existe. Todo se perdió cuando mamá se fue. Antonio sintió un apretón en el pecho. La simplicidad de las palabras de Sofía lo transportaba a su propia infancia en un olvidado pueblo andaluz, donde su madre tejía manteles bajo olivos y Luisa corría descalza riendo a carcajadas. Pero esos recuerdos estaban teñidos de dolor. Luisa murió en un accidente de coche en 1980, cuando Antonio tenía 16, en un día en que él egoístamente prefirió quedarse con amigos en lugar de acompañarla al mercado. El remordimiento de no haber estado allí lo había perseguido toda la vida, moldeando al hombre actual, frío, distante, incapaz de confiar plenamente. «Sé lo que es perder algo importante», dijo Antonio casi en un susurro, «pero a veces la pérdida nos enseña a valorar lo que queda». Sofía lo miró con curiosidad, pero no preguntó más. Tras terminar de comer, Antonio propuso explorar el jardín de la mansión para disipar la melancolía. Pasearon entre rosales y una fuente de mármol, bajo la sombra de cipreses como centinelas silenciosos. Sofía se maravillaba con todo, desde el canto de los gorriones hasta el sol brillando en el estanque. Antonio la observaba sintiendo envidia. ¿Cuándo había perdido él la capacidad de alegrarse con lo simple? De regreso a la mansión, Sofía pidió permiso para explorar el interior. Antonio, confiando en ella, accedió, pero la advirtió evitar el ala este donde guardaba recuerdos que no estaba listo para compartir. Sin embargo, la curiosidad infantil de Sofía era más fuerte que la advertencia. Mientras Antonio revisaba correspondencia en el estudio, ella subió al segundo piso, atraída por una puerta entreabierta en el pasillo del ala este. La empujó suavemente, revelando una habitación polvorienta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, el aire olía a madera vieja y olvido. En el centro, sobre una mesa de roble, había una caja de madera tallada con flores. Sofía no pudo resistirse y la abrió. Dentro, un tesoro de recuerdos, cartas atadas con cinta roja, un medallón con un mechón de cabello y un montón de fotos amarillentas. Una destacaba un Antonio joven, apenas adolescente, junto a una niña de cabello negro, ambos sonriendo frente a una iglesia del pueblo. Al reverso, una inscripción borrosa: Luisa. Sofía sostuvo la foto fascinada, pero un jadeo detrás la hizo volverse. Antonio estaba en la puerta con el rostro pálido como la cera. Sus ojos, usualmente controlados, ahora estaban llenos de ira y un dolor profundo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz tensa, como una cuerda a punto de romperse.
Sofía retrocedió, sosteniendo la foto con manos temblorosas. No quise fisgonear, señor. La puerta estaba abierta y... ¿Quién es Luisa? Antonio cruzó la habitación en 2 zancadas y le arrebató la foto con manos temblorosas. Miró la imagen y por un momento pareció perdido en otro tiempo. «Era mi hermana», dijo al fin, con voz quebrada como cristal. «Se fue hace mucho. No hablo de ella. Nadie debería entrar aquí». Sofía bajó la cabeza avergonzada. «Lo siento, señor Antonio. No quería entristecerlo». Él cerró los ojos luchando contra las lágrimas que amenazaban con traicionarlo. La presencia de Sofía, su curiosidad inocente, había reabierto una herida que creía cicatrizada, pero en lugar de regañarla sintió un impulso inesperado de compartir aunque fuera un fragmento de su dolor. «No es tu culpa, pequeña», dijo sentándose en una silla polvorienta. «Luisa era como tú, valiente, curiosa, pero no estuve allí cuando me necesitaba». Sofía se acercó posando una mano tímida en su brazo. «Seguro que ella sabe que la querías». Antonio la miró sorprendido por su sabiduría. Esa noche cenaron en silencio en el comedor, pero era un silencio diferente, lleno de comprensión implícita. Sofía, sin saberlo, estaba desenterrando las sombras del pasado de Antonio, y él por primera vez no quería huir. El verano en Puerto Plata traía un calor sofocante, pero dentro de la mansión de Antonio, el aire era fresco gracias a los gruesos muros de piedra y las cortinas que bloqueaban el sol del mediodía. Sofía había convertido sus visitas en un ritual diario, y Antonio, aunque aún luchaba con sus demonios internos, encontraba consuelo en su presencia. Cada mañana compartían comidas llenas de historias. Sofía relataba sus aventuras callejeras en Puerto Plata, los gatos a los que alimentaba con sobras y los sueños que tejía bajo las estrellas. Antonio, abriéndose poco a poco, compartía recuerdos de infancia y con cautela fragmentos de su vida adulta. Una tarde, mientras saboreaban té de menta en el jardín trasero, rodeados del olor a naranjas y el zumbido de las cigarras, el cartero interrumpió la paz. Entregó un sobre sellado con un sello que Antonio reconoció al instante. Su rostro se tensó al abrirlo, sus ojos recorriendo las líneas con una mezcla de incredulidad y temor. La carta era de María González. Su amor de juventud y sus palabras cortaban como cuchillos. «Sé lo que has hecho, Antonio. No puedes esconderte para siempre. Reúnete conmigo en Puerto Plata o lo contaré todo. María». Antonio dejó caer la carta sobre la mesa con manos temblorosas. María había sido su prometida en días de sueños simples antes de que la ambición lo consumiera. Pero su sed de poder lo llevó a traicionarla, rompiendo el compromiso para aliarse con un socio que prometía riqueza rápida. María, herida, lo dejó y tras la muerte de Luisa juró exponer los secretos de Antonio, no solo la traición personal, sino los negocios turbios que construyeron su fortuna. Ahora, su regreso amenazaba con destruir la frágil paz que Antonio estaba construyendo con Sofía. «¿Qué pasa, señor Antonio?», preguntó Sofía notando su palidez. «Nada que necesites saber», respondió intentando sonreír, pero sin que llegara a sus ojos. Pero su voz carecía de convicción, y Sofía, con su intuición infantil, sabía que algo grave lo atormentaba. Esa noche, Antonio no durmió. Se sentó en el estudio con un vaso de coñac en la mano, mirando la carta de María como queriendo incinerarla con la vista. Los recuerdos inundaron noches, paseando con María por la Alameda de Puerto Plata, promesas de futuro, y el día en que, cegado por la ambición, la abandonó. Pero también pensó en Sofía, en cómo su bondad le mostraba un camino diferente.
No podía ignorar a María, pero tampoco quería enfrentarla solo. Sofía, con su inocencia, era la única que le recordaba por qué valía la pena redimirse. Al día siguiente tomó acción. «Sofía, ¿quieres acompañarme a un lugar especial?», preguntó durante el desayuno intentando sonar casual. «¿Dónde?», respondió ella con ojos brillantes de curiosidad. «Un café en las afueras. Tengo que ver a alguien y quiero que estés allí». Sofía asintió emocionada por la salida. Antonio la llevó al Café del Olivo, un lugar rústico en un pueblo cercano, con mesas de madera bajo enredaderas. María esperaba sentada en una esquina, aún elegante con un vestido azul que destacaba su figura. Pero sus ojos, una vez cálidos, ahora eran fríos, llenos de resentimiento que el tiempo no había borrado. «No esperaba que trajeras compañía», dijo María, arqueando una ceja al ver a Sofía. «Es Sofía», respondió Antonio sentándose enfrente. «Y está aquí porque me recuerda lo importante. No vengo a pelear, María. Quiero cerrar este capítulo». María rió amargamente. «Ahora te importan cosas aparte del dinero. Después de lo que hiciste, destruiste todo lo que teníamos, Antonio. Y no solo a mí. ¿Crees que puedes borrarlo con una niña y buenas palabras?» Antonio bajó la cabeza, las palabras de María cortando como cuchillos. «No pido perdón», dijo con voz temblorosa. «Sé que te herí, y lo lamento. Pero estoy intentando ser mejor por mí y por esta niña». Miró a Sofía, «y por todos a los que lastimé». Sofía, sentada en silencio, apretó la mano de Antonio bajo la mesa, un gesto pequeño pero poderoso. María observó su ira suavizándose por un momento. «No sé si creerte, Antonio», dijo al fin, «pero espero que esta niña te haga mejor que el hombre que fuiste conmigo, porque yo no puedo volver». Al marcharse, Antonio sintió un alivio difuso, como si hubiera soltado una piedra que cargaba desde hacía años. No había sido perdonado por María, pero había dado el primer paso hacia la redención. En el camino de regreso, Sofía lo miró desde el asiento del pasajero. «Ella era importante para usted, mucho», respondió Antonio con una sonrisa triste. «Pero a veces perdemos a las personas importantes por nuestras decisiones». Sofía asintió mirando por la ventana. «No me perderá a mí, ¿verdad?». Antonio sintió calidez en el pecho. «No, pequeña, no te perderé». Esa noche, mientras la mansión se sumía en silencio, Antonio sabía que el encuentro con María era solo el comienzo. El pasado estaba despertando y con él sombras que aún lo perseguían. La mansión de don Antonio Ramírez, con sus muros de piedra caliza que parecían impregnados de secretos ancestrales, se erguía silenciosa bajo el cielo crepuscular de Puerto Plata. El verano alcanzaba su clímax y el aire cálido traía el olor a bugambillas trepando por los jardines mezclado con la brisa salada del Mediterráneo. Antonio, sentado en la terraza trasera, contemplaba el horizonte donde el sol se hundía en el mar tiñendo el cielo de naranja y rosa. A su lado, Sofía, la niña de 8 años que había irrumpido en su vida como un faro en la tormenta, jugaba con un ramo de lavanda recogida del jardín. Sus deditos tejían las flores con cuidado, y su rostro, iluminado por la luz del atardecer, irradiaba una paz que Antonio envidiaba en secreto. Las visitas de Sofía se habían convertido en un ritual sagrado. Cada mañana llegaba con su vestido raído, pero con una sonrisa que desafiaba las penurias de la vida callejera en Puerto Plata. Antonio, abriéndose gradualmente, compartía pedazos de su pasado, historias de infancia, en un pueblo andaluz, días en que soñaba con elevarse por encima de su origen como hijo de vinateros, pero también
Había silencios cuando los recuerdos de Luisa o la traición a María González asaltaban obligándolo a replegarse en la coraza fría que había llevado por años. Sofía, sin embargo, con su inocencia cautivadora, tenía el don de romper esas defensas, forzándolo a confrontar no solo su dolor, sino la posibilidad de redimirse. Esa tarde, mientras saboreaban té de menta en tazas de porcelana verde, típicas de la región, el teléfono interrumpió la paz. Antonio frunció el ceño. Pocos tenían su número privado, y menos se atrevían a llamar sin aviso. Se levantó dejando a Sofía con su ramo de lavanda y contestó en el estudio. La voz al otro lado era fría, cortante como una navaja. «Antonio, sé lo que estás haciendo», dijo el interlocutor. «Crees que puedes empezar de nuevo, borrar el pasado con una niña y buenas intenciones. Pero no escaparás. Me aseguraré de que pagues». Era Luis Martínez, un nombre que Antonio había intentado olvidar, pero que ahora resonaba como un eco de su peor error. Luis había sido su mejor amigo de juventud cuando ambos soñaban con conquistar la industria vinícola desde las calles de Puerto Plata. Juntos fundaron una empresa que se convirtió en un gigante, pero la ambición de Antonio lo llevó a traicionar a Luis manipulando contratos para quedarse con la mayor parte de las ganancias. Luis, arruinado y humillado, desapareció de la vida de Antonio, pero no sin jurar venganza. Ahora su voz en el teléfono recordaba que el pasado nunca se entierra por completo. Antonio colgó sin responder con manos temblorosas al dejar el auricular. Sus ojos se detuvieron en una foto antigua sobre el escritorio, él y Luis jóvenes y sonrientes frente al puerto de Puerto Plata, con el mundo a sus pies. Ese mundo ya no existía. Sofía, que había entrado al estudio en silencio, lo miró preocupada. «¿Quién era, señor Antonio?», preguntó con voz suave pero llena de curiosidad. Sus grandes ojos negros parecían ver a través de la capa de dolor que cargaba. «Alguien que no debería haber regresado», respondió Antonio, intentando sonreír, pero la tensión en su rostro lo traicionaba, y Sofía, con su astucia infantil, se acercó y tomó su mano. «Si está enojado con usted, debería hablar con él. A veces pedir perdón ayuda». Antonio la miró asombrado por la simplicidad. «No es tan fácil, pequeña», dijo, pero su voz era más suave. «Hay cosas que hice que no se arreglan con un perdón». Sin embargo, las palabras de Sofía se quedaron resonando en su mente. Tal vez tenía razón. Tal vez después de todo el primer paso era enfrentar a Luis no como el traidor, sino como alguien listo para asumir sus errores. Esa noche, Antonio no pudo dormir. Se sentó en el balcón de su dormitorio, con un vaso de coñac en la mano, mirando las luces de Puerto Plata parpadear como luciérnagas lejanas. Recordó los días en que él y Luis planeaban su futuro en tabernas llenas de humo, brindando con vino tinto y soñando con un imperio eterno. Pero también recordó el día en que firmó el contrato que excluía a Luis, justificándose con que era negocio que Luis entendería. Ahora, con la amenaza de su viejo amigo resonando en sus oídos, sabía que era más que eso. Era traición, una herida que no había sanado. A la mañana siguiente, Antonio decidió. Llamó a Sofía, que jugaba en el jardín con un gato callejero que había adoptado, y le pidió que lo acompañara. «Hoy veré a alguien importante», dijo con voz firme pero teñida de aprensión. «Y quiero que estés allí. Tú me das fuerza». Sofía asintió emocionada, aunque no comprendiera del todo la gravedad. Antonio la llevó al centro de Puerto Plata, a una oficina elegante en la Plaza Mayor, donde Luis dirigía una firma de abogados construida de las cenizas.
El edificio, con fachada de azulejos y balcones de hierro, simbolizaba el éxito de Luis, pero también su resentimiento. Al subir en el ascensor, Antonio sintió el aire pesado, como si el peso del pasado lo oprimiera. Luis los recibió en su despacho sentado detrás de un escritorio de madera pulida. Era un hombre de mediana edad, con canas en el cabello y una mirada que exudaba frialdad. «Vaya, Antonio Ramírez», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y trayendo compañía. «¿Quién es esta niña?» «Es Sofía», respondió Antonio colocando una mano protectora en su hombro. «Y vengo porque necesito hablar contigo sobre lo que pasó». Luis rió secamente reclinándose en la silla. «¿Hablar ahora? Después de tantos años, ¿crees que las palabras borran lo que hiciste? Me dejaste en la ruina, Antonio. Tomaste todo lo que construimos y lo convertiste en tuyo». Antonio bajó la cabeza sintiendo el peso de cada palabra. «Tienes razón», admitió con voz ligeramente temblorosa. «Te traicioné, y no ha pasado de un día sin que me arrepienta, pero vengo a decir que lo siento y a decirte que no dejaré que esta disputa destruya lo que queda de nuestras vidas». Sofía, observando en silencio, dio un paso adelante. «Señor, él está intentando ser mejor», dijo con voz pequeña, pero firme. «Todo el mundo comete errores. Mi mamá decía que lo importante es intentarlo de nuevo». Luis la miró sorprendido por su valentía. Por un momento, su caparazón frío se resquebrajó, pero rápidamente se recompuso. «Esto no es un juego de niños, pequeña», dijo señalando la puerta al Antonio. «Quieres redimirte, ¿verdad? Pero no es tan simple. Quiero lo que es mío, la empresa que me robaste». Antonio sintió un nudo en el estómago, pero no flaqueó. «No pelearé contigo, Luis. La empresa ya no es lo que era, pero si quieres justicia, te daré lo que mereces, no con dinero, sino con la verdad. Estoy listo para asumir lo que hice». Luis sonrió, pero sus ojos vacilaban. «Veremos cuánto dura esa fachada», dijo señalando la puerta. «Vete, Antonio». Pero esto no ha terminado. Al salir de la oficina, Antonio sintió un alivio mezclado con temor. No lo había resuelto, pero había dado un paso. Sofía, caminando a su lado por las calles empedradas de Puerto Plata, lo miró con orgullo. «Lo hizo bien, señor Antonio», dijo. «Fue valiente». Antonio sonrió apretando su mano. «Tú me haces valiente, pequeña». Pero en su interior sabía que la batalla con Luis estaba lejos de terminar y que el verdadero desafío aguardaba confrontar no solo a su viejo amigo, sino al hombre que había sido. El amanecer en Puerto Plata era un lienzo de colores suaves, con el sol emergiendo del horizonte mediterráneo, bañando las calles empedradas y techos de teja roja en tonos dorados y rosados. En la mansión de don Antonio Ramírez, la luz se filtraba a través de las persianas de madera, dibujando sombras danzantes en el suelo de mármol del vestíbulo. Antonio, sentado en el estudio, sostenía una taza de café negro cuyo aroma intenso impregnaba el aire. Ante él, sobre la mesa de nogal, un montón de papeles, informes financieros, contratos y un testamento inacabado. Pero su mente no estaba en números ni cláusulas legales. Estaba en el peso de la decisión que debía tomar, una que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a los que había tocado para bien o para mal. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones. El encuentro con Luis Martínez, su viejo amigo convertido en enemigo declarado, lo había dejado tambaleante pero también más resuelto a enfrentar su pasado. Sofía, la niña de 8 años, que había entrado en su vida como un milagro inesperado, se había convertido en su ancla, recordándole cada día que la redención era posible, pero requería sacrificio.
Sus visitas matutinas, llenas de risas y relatos simples sobre gatos del mercado o cuentos de pescadores en Puerto Plata, eran un bálsamo para el alma de Antonio. Pero también un desafío constante. Sofía, con su bondad innata, le mostraba lo que había perdido al perseguir la riqueza y lo que aún podía ganar si tenía el coraje de cambiar. Esa mañana, Sofía llegó más temprano de lo usual, con su vestido raído reemplazado por uno nuevo que Antonio había mandado a hacer en secreto a una costurera local. Era un vestido de algodón azul simple, con bordados florales, pero en ella parecía un atuendo de princesa. Sus ojos brillaban de alegría mientras giraba frente a la puerta, haciendo que la falda volara como un remolino. «Mire, señor Antonio», exclamó, «es el más bonito que he tenido». Antonio sonrió con el corazón apretado ante su felicidad. «Te queda perfecto, pequeña», dijo invitándola a entrar, mientras compartían el desayuno de pan con tomate, aceite de oliva virgen y jamón. Antonio sintió una claridad como nunca antes. La presencia de Sofía, la amenaza de Luis, los recuerdos de Luisa y María, lo habían llevado a una encrucijada. No podía seguir viviendo como el hombre de antes, un rey del vino, pero un fracaso como esposo, padre y amigo. Era hora de soltar las cadenas de su imperio. «Sofía, tengo que hacer algo importante», dijo con voz firme, pero cargada de emoción. «Algo que lo cambie todo. Pero necesito saber que estás conmigo, que crees que puedo hacerlo». La niña lo miró frunciendo el ceño, con una seriedad que sobrepasaba su edad. «¿Qué va a hacer, señor Antonio?» «Voy a soltar todo lo que construí», respondió sus palabras resonando en el comedor silencioso. «La empresa, el dinero, el poder. Quiero empezar de nuevo, esta vez de la manera correcta. Por ti, por mi familia, por todos a los que lastimé». Sofía asintió lentamente, como si comprendiera más de lo que su edad permitía. «Mi mamá decía que a veces hay que soltar lo que tienes para encontrar lo que necesitas», dijo con voz suave pero segura. «Lo creo, señor Antonio». Esas palabras fueron el empujón que Antonio necesitaba. Esa tarde llamó a su abogado don Javier Ruiz, un hombre de confianza que había manejado los asuntos legales de los Ramírez por décadas. En el estudio, rodeados de libros polvorientos y el olor a cuero viejo, Antonio expuso su plan. «Quiero redactar un nuevo testamento», dijo con voz decidida. «La mayor parte de la fortuna irá a caridad, escuelas, refugios, fondos para niños como Sofía. La empresa, renuncio a la presidencia, que la lidere alguien con intenciones más puras». Javier lo miró incrédulo, ajustando sus gafas de montura dorada. «¿Estás seguro, Antonio? Esto no es solo cambiar de rumbo, es soltar todo lo que construyó. La prensa, los accionistas, su familia. No será fácil». «Lo sé», respondió Antonio, mirando por la ventana al jardín donde Sofía jugaba con mariposas posadas en los rosales. «Pero no puedo seguir siendo el hombre que destruyó todo lo que amaba. Este es el único camino que queda». Esa noche, Antonio convocó a la junta directiva de la empresa en la sala de reuniones de la sede central, un edificio moderno en el corazón de Puerto Plata, con vistas al puerto donde los barcos pesqueros descargaban bajo la luna. Los directores, acostumbrados a su autoridad férrea, lo miraron con curiosidad y sospecha al entrar vestido con ropa de lino simple, sin el ostentoso traje habitual. Se sentó a la cabecera, pero en lugar de dominar como antes, habló con una humildad que los sorprendió a todos. «Señores», comenzó con voz clara pero emotiva, «he dedicado mi vida a esta empresa, pero en el proceso perdí lo que realmente importaba,
Lastimé a mi familia, a mis amigos, a mí mismo. Hoy anuncio mi renuncia como presidente. Que la guíe alguien con una visión más limpia. Mi legado no será la riqueza, sino el cambio. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos directores protestaron argumentando que la empresa no sobreviviría sin su liderazgo. Otros lo miraron con respeto, como si vieran por primera vez al hombre detrás del magnate. Antonio no se inmutó. Había tomado la decisión, y aunque el futuro era incierto, se sentía libre como no lo había estado en décadas. Al día siguiente, la noticia de su renuncia se extendió por Puerto Plata como un incendio. Los periódicos locales, desde El Faro de Puerto Plata hasta La Voz del Caribe, titularon con sensacionalismo "El fin de una era" y "El magnate Ramírez abandona su trono". Los rumores corrían en las cafeterías de la Plaza del Sol, donde ancianos jugaban al dominó y mujeres chismorreaban, pero Antonio no prestaba atención a las especulaciones. Su mente estaba en otra parte, en Rosa, su esposa, cuya relación había sido devastada por su ambición, pero que ahora mostraba signos de querer reconstruir lo perdido. Esa tarde recibió una carta de Rosa con su letra elegante. «He oído lo que estás haciendo», escribía. «No estoy segura de poder confiar en ti de nuevo, pero quiero verte. Ven al jardín esta noche». Antonio sintió un nudo en la garganta. Rosa había sido su pilar, pero también su mayor víctima. Su obsesión por el éxito había erosionado su matrimonio, convirtiéndolos en extraños bajo el mismo techo. Ahora tenía una oportunidad de recuperarlo, pero sabía que el camino sería largo. Al atardecer encontró a Rosa en el jardín de la mansión, bajo un olivo centenario cuyas ramas se mecían con la brisa. Estaba sentada en un banco de piedra, con un chal de lana sobre los hombros, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo de Puerto Plata. Su rostro, aún hermoso pese a las arrugas del tiempo, irradiaba fatiga y esperanza. Antonio se acercó con el corazón latiendo fuerte. «Rosa», dijo, arrodillándose a su lado, «he cometido tantos errores. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero estoy intentando ser el hombre que mereces. Solté todo porque quiero empezar de nuevo contigo, con nuestros hijos». Ella lo miró con ojos brillantes bajo la luna. «No sé si puedo creerte, Antonio», respondió con voz temblorosa. «Me heriste tanto, pero te veo diferente ahora. Tal vez sea esta niña Sofía o que por fin enfrentas lo que hiciste. Quiero intentarlo, pero despacio». Antonio tomó su mano sintiendo un calor olvidado. «Paso a paso», prometió. «Lo haremos juntos». Al regresar a la mansión, encontró a Sofía esperándolo en el vestíbulo, sosteniendo un dibujo, una casa con un sol radiante y dos figuras, un hombre y una niña de la mano. «Para usted», dijo extendiéndolo tímidamente. Antonio lo tomó con ojos empañados. «Gracias, pequeña», dijo, abrazándola suavemente. En ese momento, supo que su sacrificio no era solo por él, sino por todos los que creían en él, especialmente Sofía, quien le había mostrado que el verdadero valor no estaba en lo que poseía, sino en lo que daba. Puerto Plata despertaba bajo un cielo azul cristalino, con la brisa caribeña llevando el olor a sal y naranjos en flor por las calles empedradas. En la Plaza del Sol, los vendedores montaban puestos de aceitunas a pan artesanal y cerámica pintada a mano, mientras los pescadores regresaban al puerto con redes llenas de sardinas y boquerones. El pueblo, una fusión de historia y vitalidad, parecía vibrar con una energía renovada, como reflejando el cambio que germinaba en el corazón de don Antonio Ramírez. En la mansión de la colina Santa María, las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando que el sol inundara habitaciones,
que una vez fueron tumbas de recuerdos. Antonio, vestido con una camisa de lino blanco y pantalones simples, trabajaba en el jardín trasero podando rosales con una concentración casi meditativa. A su lado, Sofía, ahora una presencia constante en su vida, regaba un parterre de lavanda tarareando una canción popular que había aprendido en las calles de Puerto Plata. Habían pasado 6 meses desde que Antonio renunció a la presidencia de su imperio vinícola y donó la mayor parte de su fortuna a causas benéficas. La decisión que sacudió al pueblo marcó el inicio de una transformación que pocos creían posible. Los titulares de El Faro de Puerto Plata pasaron del escepticismo, locura o redención a la admiración, el renacimiento de Antonio Ramírez, y los rumores en las tabernas de la Alameda se convirtieron en relatos de esperanza. Pero para Antonio, el cambio real no estaba en los periódicos ni en las palabras de los vecinos. Estaba en los momentos pequeños, la risa de Sofía, las cartas de sus hijos Carmen y Pablo, que ahora llegaban con más frecuencia, y las noches compartidas con Rosa, su esposa, cuya relación, aunque frágil, florecía como un olivo después de la sequía. Sofía, que había encontrado un hogar temporal con una familia de acogida, gracias al fondo que Antonio creó para niños desfavorecidos, seguía visitando la mansión casi a diario. El vestido azul que él le regaló primero había sido reemplazado por otros, pero ella insistía en llevar una cinta del mismo color en el cabello como recordatorio de su primer encuentro. Esa mañana, mientras regaba las flores, se volvió hacia Antonio con una pregunta inesperada. «Señor Antonio, ¿cree que las personas pueden cambiar de verdad no solo un poco, sino por completo?» Antonio dejó las tijeras de podar y se sentó en un banco de piedra invitándola a unirse. La miró con esos ojos negros, llenos de curiosidad, que siempre lo derretían. «Creo que sí, pequeña», respondió con una certeza ganada a pulso. «Pero no es fácil. Cambiar significa ver todos tus errores, sentir su peso y aún así elegir un camino diferente. Tú me ayudaste a ver eso». Sofía sonrió balanceando las piernas. «Mi mamá decía que el corazón es como un jardín. Si lo cuidas, florecen flores. Si lo abandonas, solo crecen espinas». Antonio asintió asombrado por la sabiduría de la niña. «Tu mamá era sabia, y tú, Sofía, eres la flor más brillante para mí». Ella rió a carcajadas, saltando del banco para abrazarlo, y Antonio sintió una calidez en el pecho que no había conocido en años. Sofía no era solo su salvación, era la prueba viva de que la bondad podía florecer incluso en el suelo más árido. Ese día Antonio tenía una cita importante en el centro de Puerto Plata. Había sido invitado a inaugurar una escuela primaria financiada por su fondo, un proyecto que supervisó personalmente. La escuela, en un barrio pobre, cerca del puerto, era un edificio luminoso, con un patio lleno de naranjos y aulas decoradas con murales de artistas locales. Al cortar la cinta, junto al alcalde, Antonio sintió un orgullo mezclado con humildad. Los niños con uniformes nuevos lo miraban con curiosidad, y algunos le regalaron dibujos en agradecimiento. Una niña con trenzas extendió un papel con un sol sonriente y una casa junto al mar. «Para usted», dijo tímidamente. Antonio lo guardó en el bolsillo prometiendo enmarcarlo. Esa noche regresó a la mansión con el corazón ligero, pero también con una inquietud que no podía ignorar. Su relación con Rosa avanzaba, pero las heridas aún necesitaban sanar. Carmen y Pablo, sus hijos, prometieron visitarlo pronto, pero la distancia emocional de años aún los separaba.
Decidió escribirles una carta, algo que no había hecho en mucho tiempo. Sentado en el estudio bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, dejó que las palabras fluyeran. «Queridos Carmen y Pablo», comenzó, «he sido un padre ausente cegado por la ambición, pero estoy aprendiendo a ser mejor no por mí, sino por ustedes y el mundo que quiero dejarles. Espero que un día podamos reconstruir lo perdido». Firmó la carta con lágrimas en los ojos, sabiendo que era solo el primer paso pero necesario. Días después, recibió una respuesta inesperada. Carmen, desde Barcelona, anunció que vendría a Puerto Plata para la fiesta de San Juan, una celebración que llenaba la ciudad de hogueras, música flamenca y bailes bajo las estrellas. Pablo, desde Sevilla, prometió unirse. Antonio sintió alegría mezclada con nerviosismo. La idea de reunirse con sus hijos después de tanto tiempo era esperanzadora pero también aterradora. ¿Lo aceptarían ahora o lo juzgarían por el padre fallido que había sido? La noche de San Juan, Puerto Plata, se transformó en un escenario mágico. La playa se llenó de hogueras con el olor a sardinas asadas, mezclado con el sonido de guitarras y palmas. Antonio, acompañado de Rosa y Sofía, caminó hacia la playa de la Concha, donde la ciudad se reunía para saltar sobre las llamas y pedir deseos. Carmen y Pablo esperaban allí, junto a una hoguera rodeada de amigos y vecinos. Carmen, con cabello negro y una sonrisa reservada, abrazó a Antonio con cautela, pero con un calor que no esperaba. Pablo, más reservado, le dio la mano, pero sus ojos brillaban con reconciliación. «Papá, hemos oído lo que estás haciendo», dijo Carmen con voz suave pero firme. «La escuela, los fondos, todo. No estamos seguros de olvidar el pasado, pero queremos estar aquí ahora». Antonio asintió demasiado emocionado para hablar. Rosa tomó su mano, y Sofía, observando desde un lado, corrió a unirse llevando una linterna de papel que había hecho con su familia de acogida. «¡Láncenla al cielo!», exclamó, y todos rieron siguiéndola al borde del agua. Mientras la linterna flotaba iluminando la noche, Antonio sintió que las cadenas del pasado se disolvían, reemplazadas por la promesa de un futuro compartido. Semanas después, Antonio paseaba por el Parque de los Almendros, donde los árboles florecían en primavera, pero ahora, en otoño incipiente, traían una paz suave. Allí, entre los caminos de grava, vio a Sofía. Estaba con su madre de acogida, una mujer amable que la había recibido. Sofía llevaba una mochila nueva lista para empezar la escuela que él había financiado. Al verlo, corrió hacia él sosteniendo una flor de lavanda. «Señor Antonio», exclamó extendiéndola, «ha cambiado mucho, ¿verdad?». «Y tú me ayudaste a hacerlo», respondió con voz llena de gratitud. «Me mostraste que la bondad importa más que el dinero, Sofía. No lo olvidaré». Ella sonrió con ojos brillantes como el mar bajo el sol. Sabía que podía hacerlo, dijo antes de devolver con su madre saltando de alegría. Antonio se quedó allí, mirando la flor en su mano, sintiendo una libertad que no había conocido en años. El camino de la redención no era fácil, lleno de tropiezos y dudas, pero cada paso valía la pena. Con Sofía, como guía, Rosa como compañera, y sus hijos, regresando a su vida, sabía que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de esperanza. Mientras regresaba a la mansión, bajo un cielo estrellado, tocó la flor de lavanda en su bolsillo y susurró: «Gracias, pequeña». Por primera vez, creyó que merecía esa esperanza y eso era todo lo que necesitaba. La lección que se extrae de esta historia es que las personas
siempre tienen la oportunidad de cambiar si tienen el coraje de enfrentar sus errores del pasado y elegir el camino de la bondad. El mensaje a transmitir. La riqueza material no trae la verdadera felicidad. Es la bondad, el compartir y la conexión con los demás lo que abre la puerta a una vida significativa, al igual que cuidar un jardín para que florezcan flores en lugar de espinas.